tomamos este concepto, este conocimiento, y ustedes, dentro de los proyectos que vayan a llevar adelante de ahora en más, puedan jugar con la frecuencia de oscilación del microcontrolador. Si quieren, digamos, mientras tanto y mientras vamos haciendo la introducción, ustedes pueden ingresar al campus virtual y dentro del capítulo 2 van a encontrar un Excel que se denomina calculador de PLL. Ese descárguenselos, que lo vamos a estar utilizando ahora como para jugar con los multiplicadores y los divisores de nuestro PLL del microcontrolador. Vean el PLL 0. Bueno, vamos puntualmente a la bibliografía. En este caso vamos a entrar al User Manual. Dentro del User Manual vengamos al capítulo 4, que es Clocking and Power Control. Es un modulito, digamos, un capítulo que vamos a utilizar bastante a lo largo de la cursada, que refiere puntualmente, como lo dice el nombre, a las fuentes de reloj que tiene nuestro microcontrolador y al control de energía de los periféricos y del core que incorpora nuestro microcontrolador. Esto ya algo habíamos mencionado en estas últimas clases. Hoy vamos a ahondar y detallar más el funcionamiento de todo. Puntualmente, digamos, el capítulo empieza con un diagrama en bloques que lo tengo separadito acá en el Word, eh, para después ir jugando con las pantallas. A ver, ¿qué podemos inferir de acá, chicos? Puntualmente tenemos, como bien ya hemos mencionado, tres fuentes de reloj principales. Una puede ser el OSC Clock, que bien puede ser un cristal externo, ¿bien? Como nosotros tenemos en nuestro stick. Recuerden que el cristal de nuestro stick es de 12 MHz. Ténganlo en cuenta eso a la hora de configurar el PLL, porque si se confunden ahí meten la pata y después llevan a cualquier frecuencia el microcontrolador. Después tenemos como fuente de reloj seleccionable al RTC Clock, de Real Time Clock. Bien, es un cristalcito de 32K, 22,768 kHz, que también está embebido dentro de nuestro stick. Recuerden, digamos, que ustedes lo tienen embebido, y como bien habíamos mencionado hace dos clases, está pensado puntualmente para ser dividido por 2 a la 5, que es 32.768, y lograr una interrupción cada 1 Hz, es decir, una vez por segundo, para justamente llevar adelante un reloj en tiempo real. Y por último, la tercera fuente de reloj que es seleccionable es el Internal RC. IRC, que es un cristal de, en nuestro caso, 4 MHz, con una incertidumbre del 1%. ¿Por qué hago mucho hincapié en la palabra incertidumbre del 1%? Porque para gran parte de nuestras aplicaciones esto va a alcanzar y va a sobrar, pero para algunas, bien, como puede ser el caso de USB, el caso de Ethernet o el caso del módulo CAN, no va a alcanzar en el interno RC, y mandatoriamente vamos a necesitar trabajar con un clock del tipo OSC, un clock a cristal externo, ¿bien? Si no, no nos va a dar la incertidumbre y la resolución del reloj perdón, la precisión del reloj para poder trabajar con esos módulos, ¿bien? De hecho, a ver, ¿qué cuestiones podemos pasar en limpio dentro de nuestro módulo de reloj del microcontrolador? Ya ustedes pueden estar viendo que tenemos dos PLL. El PLL 0, que es un PLL de propósito general, que de hecho es el que vamos a configurar durante la clase de hoy. Y después tenemos un segundo PLL, que es el PLL 1, que es un PLL únicamente pensado para trabajar con USB. ¿Bien? Está pensado para trabajar únicamente con el módulo USB. Fíjense que si uno mira el diagrama en bloques, no hay ninguna conexión entre el PLL1 con respecto a la frecuencia de core de nuestro microcontrolador. Así que para finales de año, cuando trabajemos con USB 2.0, recuerden que nuestro micro tiene un módulo USB device, un módulo USB host y un módulo USB OTG. ¿Bien? O sea, digamos que tenemos en realidad dos módulos USB para poder jugar. OTG son de Go, después lo vamos a ir viendo. Y cuando trabajemos con USB, vamos a trabajar con el PLL1 en forma mandatoria, porque no hay otra forma de trabajar con módulo USB si no es utilizando el PLL1, o bien el PLL0 con ciertas condiciones para llegar a la misma frecuencia, ¿bien? Pero nuestro ejemplo va a trabajar con el PLL1. Y después, bueno, digamos, como bien hice hincapié, tenemos el PLL0, que es el PLL de uso general, es el PLL a través del cual nosotros vamos a obtener la frecuencia de trabajo de nuestro microcontrolador y de nuestros periféricos, y de hecho es el que vamos a configurar en la clase de hoy. ¿Qué cuestiones tenemos que tener en cuenta, chicos? Digamos, ¿qué palabras claves tenemos que obtener de acá? Bien, me voy a quedar acá anotando. Tenemos que quedarnos primero con Oscillator OSC Clock, que es puntualmente, digamos, la señal de reloj externo que vamos a utilizar nosotros, que tiene que ver con el cristal
de 12 MHz que está embebido dentro de nuestro stick. Después nos tenemos que quedar, bueno, sysclock, en nuestro caso sysclock va a ser el mismo que oscillator clock, porque justamente este multiplexor va a estar seleccionado para generar, digamos, el traspaso de la señal oscillator clock directamente al PLL. Después nos tenemos que quedar con esta palabrita, PLL clock, y con esta palabrita, de hecho, esta última, denme un segundito que... Ahí estamos. Ahí está, si los colores a Marcelo le gustan, ahí está. CCLK, chicos, es el clock importante, digamos, con el que vamos a trabajar, porque es la frecuencia de oscilación del core de nuestro microcontrolador. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros en las últimas clases estuvimos hablando de 96 MHz, de 100 MHz o de 120 MHz, nos estábamos refiriendo justamente a esto, al CCLK, por eso es una palabra, digamos, tan importante que vamos a utilizar. ¿Recuerdan la clase pasada que, digamos, cuando estaba configurando el timer, tuve un tema con los tiempos digamos, de encendido del Blinky, que les dije, che, esperen, porque hay una cuestión que yo no les mencioné que tiene que ver con que el timer no está corriendo a la frecuencia CCLK, sino que está corriendo a otra frecuencia. Bueno, por eso es que hoy viene a colación esta clase como para dejar bien cerrado el concepto de clocks y, digamos, que todos podamos trabajar de ahora en más con los conocimientos bien claros. Los periféricos, chicos, los periféricos me refiero a Ward, timer, ADC. El ADC, digamos, es medio particular, pero bueno, periféricos en general. ¿Recuerdan la clase pasada a qué frecuencia les dije que iniciaban por defecto? ¿Qué va a ser a CCLK dividido 4? Exactamente, exactamente. Muy bien, Santiago, digamos, acá lo marcamos. Puntualmente es esto, chicos. Los periféricos por defecto inicializan a PSLK 4, que no es ni más ni menos que agarrar la frecuencia LK y dividirla por 4. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Si ustedes tienen al microcontrolador oscilando a 100 MHz, el timer va a tener como source de frecuencia, es decir, como fuente de reloj a 25 MHz. 100 dividido 4. Si lo tienen a 96, va a ser 96 dividido 4, 24, ¿bien? O sea que eso ténganlo en cuenta, chicos. Los periféricos no inicializan a frecuencia CCLK, sino inicializan a frecuencia CCLK dividido 4. Eso es importante. Por eso es que existe este modulito que les estoy marcando acá dentro de nuestro diagrama en bloques, que es el Peripheral Clock Divider, que es el encargado justamente de dividir la frecuencia de core de nuestro microcontrolador para que los periféricos puedan tener un múltiplo de esa frecuencia. ¿Bien? Pero eso tengámoslo en claro, digamos que los módulos no inicializan a CCLK. Y con módulos me refiero al conjunto. Ahora vamos a ir viendo puntualmente con qué me refiero acá. Acá abro el juego, chicos, con una pregunta, digamos, ¿qué beneficio? Porque esto claramente es uno de los grandes beneficios de los que se jacta la línea Cortex, que nos permite trabajar a nosotros los periféricos a distinta frecuencia de la frecuencia de core. ¿Cuál es el gran beneficio que a nosotros nos permite esto y nos otorga, digamos, trabajar de esta forma? Vas a tener menos consumo si no lo necesitas. Exactamente. Por ejemplo, chicos, una frecuencia, no sé, o el puerto serie. Ustedes han trabajado con puerto serie en Info 2. Nosotros lo vamos a mencionar en alguna clase, algo muy marginal, porque ya es algo obsoleto hoy por hoy en la industria, pero bueno, se va a mencionar para que ustedes, aunque sea, digamos, tengan el concepto técnico de lo que es una comunicación WARD. ¿Qué frecuencias y qué velocidades de trabajo típicas recuerdan en Info 2 con las que ustedes trabajaban con un puerto serie, un puerto COM? Puede ser un COM virtual o un puerto serie físico, pero recuerdan que se medían en baudios por segundo, que tenía que ver, digamos, con las transiciones de la línea, pero ¿qué velocidades típicas ustedes podrían mencionar dentro de un puerto serie? La default es 9600. 9600. También estaba 11.004. 11.4, algo así era. 115, 200. Bueno, a ver, ojo, en realidad no es, ahí creo que Kevin fue quien habló, que había dicho la default. Ojo, chicos, que en realidad no hay velocidad default dentro de puerto serie, sino que depende del handshake propiamente entre los equipos. Puede ser 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 56200, 115 200, es decir, son todos múltiplos entre sí.
Bien, pero esa es puntualmente las velocidades típicas dentro de un puerto serie. Eso no impide que si ustedes desarrollan dos dispositivos propios, pongan una velocidad de 844,33 periódico. ¿Lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer porque ustedes están desarrollando los dos endpoints del sistema, uno y otro. Ahora, si ustedes quieren armar un dispositivo que sea compatible con otro dispositivo COM, tienen que respetar las velocidades establecidas por el protocolo, ¿bien? No pueden elegir cualquier velocidad al azar. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? ¿A qué venía este tema, digamos, y esta salvedad que les estoy haciendo? Si ustedes tienen un puerto COM, a ver, típicamente lo trabajamos en muchos ejemplos a 9600, ¿bien? Por eso es que probablemente alguno de sus compañeros dijo el por default. La realidad es que muchos proyectos y muchos ejemplos se llevan adelante a una velocidad de 9600 baudios por segundo. 9600 baudios por segundo son 9,6, hablando mal, porque en realidad no es lo mismo kilobit que kilobaudio, uno tiene información y otro no, después lo vamos a ver, pero hagamos un ejemplo en el que un baudio es un bit, para que nos quede claro el ejemplo. Vamos a trabajar a 9600 bits por segundo, es decir, vamos a tener como máximo 9600 variaciones en un segundo. Si comparamos 9600, es decir, 9,6 kHz con 100 MHz, estamos hablando de 5 órdenes de magnitud de diferencia. Entonces sería un despropósito trabajar a 100 MHz un módulo de comunicación serie que está trabajando a 9600 baudios. Por eso es que justamente Santiago hacía hincapié en que este módulo que yo marqué en rojo en la imagen, que es el Peripheral Clock Divider, nos permite, al bajar las frecuencias de trabajo de los módulos, bajar el consumo del conjunto en general, ¿bien? Porque va a consumir menos el módulo WARD, menos el módulo Timer, menos la DMA, menos el ADC. Podemos jugar en el conjunto amplio del microcontrolador para lograr un consumo bajo, ¿bien? Recuerden que la frecuencia tenía una proporcionalidad claramente, digamos, con el consumo, ¿bien? Bueno, habiendo visto esto, ya vamos a empezar a trabajar puntualmente con el PLL, ¿bien? Tengamos presente que como nosotros en nuestro stick tenemos embebido un cristal, sería una tontería no trabajar con el cristal. O sea, trabajar con el internal RC sería válido si ustedes están desarrollando una placa externa, ¿bien? Estamos de acuerdo, y si ustedes justifican dentro de su proyecto que un cristal a ustedes no les aporta nada, estoy de acuerdo en que pueden utilizar claramente un internal RC para bajar diseño de PCB, bajar costos y demás, pero ustedes teniendo el stick con un cristal ya embebido, vamos a trabajar con él, puntualmente, digamos, la fuente de reloj OSC Clock, ¿bien? Oscillator Clock. Bueno, vamos a meternos ya ahora sí propiamente dentro del PLL. Tengo acá una imagen ustedes todavía no vieron PLLs, pero lo van a ver. En varias materias se ven aplicada 3, en sistemas de control y en medidas 2. En realidad el sistema de control se ve muy, muy por encima, que en realidad es donde más lo deberíamos ver, porque el PLL, ustedes ya lo están viendo en esta imagen, es un sistema realimentado. Claramente es un sistema de control el PLL. ¿Cómo se compone un PLL? De un comparador de fase, un amplificador y un VSO, un oscilador controlado por tensión. Bien, puntualmente un VSO es un dispositivo al cual uno le entrega una tensión continua y a la salida entrega una frecuencia proporcional a esa tensión continua. Bien, por eso es que ustedes, este modulito de acá, digamos el modulito que les estoy marcando, ustedes ven que tiene una frecuencia de salida y una tensión de entrada. Bien, no es ni tensión ni corriente, es frecuencia de salida a tensión de entrada, es decir, tiene una transferencia un tanto particular. Pero sepan que ustedes, digamos, lo que básicamente tienen que saber para entender es que es un dispositivo al cual uno le entrega una tensión continua, y en base a esa tensión continua, el dispositivo tiene una frecuencia de oscilación de salida. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Digamos, este sistema va a entrar en equilibrio cuando, digamos, logremos ciertas condiciones en las señales, ¿bien? Imaginemos esta situación. O sea, si frecuencia 1, o sea, claramente la frecuencia que a nosotros nos interesa acá es la frecuencia de salida, ¿bien? Denme un segundito. Ahí está, digamos. Claramente lo que a nosotros nos interesa es la frecuencia 2, que es la frecuencia de salida, que es donde nosotros vamos a tomar la frecuencia, digamos, sería nuestra frecuencia out en el caso, digamos, de trabajo nuestro, porque es el valor que a nosotros nos interesa. El comparador de fase, ¿qué es lo único que hace? Tiene una constante de proporcionalidad por un delta de fase, es decir, que lo que considera es la diferencia de fase entre F1
y Fout en este caso, y en función de esa diferencia de fase genera una tensión, ¿bien? De salida. Es decir, es una tensión de error puntualmente, se conoce así en un sistema de control. Después tenemos un amplificador que amplifica esa tensión y un VCO que genera una frecuencia a partir de esa tensión. Si F1 y F2, es decir, si F1 y frecuencia de salida difieren mucho en valor, ¿qué va a pasar, chicos, con la delta de fase? ¿Va a ser muy grande o muy chiquita? Va a ser muy grande. Va a ser muy grande, claramente. Digamos, tengan en cuenta que la fase con la frecuencia tiene una proporcional derivada e integral, o sea, digamos, tienen un camino de un lado y del otro. O sea que si las frecuencias son distintas, las diferencias de fase van a ser grandes, porque claramente uno va a oscilar a una frecuencia, otro en otra, y siempre voy a tener diferencias de fase distintas y va a haber, digamos, una diferencia de fase grande. Bueno, el sistema va a entrar, justamente se llama PLL porque es Phase Loop Locked, es decir, se va a enganchar el PLL, va a comenzar a funcionar cuando la frecuencia de salida entre ya en un rango de trabajo, e idealmente cuando la frecuencia de salida y la frecuencia de entrada, el sistema, digamos, esté estabilizado, vamos a lograr cierta condición. Es decir, Fout va a tener una proporcionalidad respecto a Fin, que ahora lo vamos a ver. En este caso, bien, ¿cuándo, chicos, o sea, en este ejemplo que les estoy mostrando acá, ¿cuándo se va a lograr la proporcionalidad? Es decir, ¿cuándo delta de fase va a ser cero? O va a ser constante, ¿eh? Cero o constante para nosotros es lo mismo. Yo tengo F1, tengo F2, y mi pregunta es ¿cuándo este parámetro, que es delta phi, o sea, delta de fase, va a ser o cero o constante? Cuando las dos sean iguales, cuando F1 y F2 sean iguales. Exactamente, chicos, o sea, si F1 es igual a F2, imagínense, yo tengo una señal senoidal así, ¿bien? Que sería F1, y tengo una señal senoidal F2 así. Si las frecuencias son las mismas, la diferencia de fase, que en realidad la estoy midiendo mal, pero la estoy midiendo respecto a el amarillo respecto a la roja, la diferencia de fase va a ser constante, ¿bien? O sea que sabemos que el sistema va a estar enganchado cuando, en este ejemplo que estamos mostrando, cuando F1 sea igual a F2. Ahora imagínense lo siguiente, chicos, si yo en el camino de realimentación, que les estoy mostrando acá abajo, si yo acá agrego un modulito que sea dividido n, ¿bien? Vamos a hacerlo dividido m, para que nos quede, digamos, acorde a los parámetros que menciona en XP más adelante. Si yo a F2 lo divido por M, ahora, ¿cuándo se va a dar mi condición de igualdad? Es decir, ¿cuándo mi delta phi, mi delta fase va a ser cero o constante? Cuando F2 sea M veces F1. Exactamente, en tal caso lo planteo al revés, cuando F1 sea igual a F2 dividido M, que es lo mismo que decir F1 por M es igual a F2. Es decir, chicos, ya ustedes acá están viendo qué estamos logrando con un PLL al nosotros poner un divisor dentro de la cadena de realimentación directa. ¿Qué estamos logrando con el PLL? Digamos, viendo la fórmula. Aumentar la frecuencia de F2. Aumentar la frecuencia F2 respecto a F1. Es decir, estamos teniendo en la frecuencia de salida un múltiplo de la frecuencia de entrada. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende, no? Simplemente agregué un divisor a lo que estamos viendo. Y ahora voy a hacer, esperen que vamos a hacer un clear all. Voy a hacer un cambio más. Bien, voy a dejar. Acá tenía vamos a dejar el divisor por M, para que nos quede igual con NXP, o sea, quiero llegar a lo mismo, por eso es que estoy agregando estas cosas. Acá pongo un divisor por 2, me van a preguntar por qué, porque NXP lo tiene así, o sea, quiero que nos quede el mismo ejemplito. Y acá pongo un divisor, en la cadena directa pongo un divisor por N. Bien, disculpen ahí, ando mal del pulso, pero bueno, es un divisor por N. ¿Quién me puede, chicos, ahora llegar a la ecuación, digamos, de equilibrio de nuestro PLL? ¿Cómo sería? Que F2, no, dale. F1 por 2 por M sobre N tiene que ser igual a F2. A ver, vamos a escribirlo acá. F1, de hecho, vamos a hacer el paso a paso, así no tenemos problemas. En un momento.
dijimos que tenemos F1 dividido, en nuestro caso N, debería ser igual a F2, vamos a llamarlo Fout, dividido 2 por M. ¿Era esto lo que planteaste vos, Santiago? Sí, sí, eso. Solo que yo pasé multiplicando para el otro lado el 2 por m. Bien, bueno, esta es la fórmula, digamos, de equilibrio de nuestro PLL, es decir que si ahora la volvemos a reescribir, o sea, trabajamos con esto, puntualmente yo quiero llegar a Fout. Fout sería igual a 2 por M por F1. Ahí está. Lo dividí por 1 para no cambiar la ecuación, nada más. Ténganlo en cuenta. O sea que Fout es igual a 2 por M por F1 dividido N. Esto puntualmente, chicos, es lo que se llama un PLL fraccionario. ¿Por qué? Porque ahora ya no necesariamente la frecuencia de salida tiene que ser múltiplo de la de entrada. Yo si a M le pongo 5 y a N le pongo 3, en mi frecuencia de salida, saquemos el 2. O sea, dejémoslo, perdón. 5 y 3, mi frecuencia de salida va a ser 10 tercios de la frecuencia de entrada. Bien, o sea, fíjense cómo ya podemos empezar a jugar a partir de una frecuencia de referencia de entrada con una frecuencia de salida. ¿Bien? Eso a través de un multiplicador, ¿bien? Por eso es M, y un divisor que es N. El divisor está en la cadena directa y el multiplicador en la cadena de realimentación. Bien, vamos a ya ir viendo un poquito el PLL dentro de nuestro Paint, que lo tengo acá abajo abierto en un momento. Acá está. Ven, chicos, que en realidad es lo mismo, digamos, que recién vimos. Tiene un divisor M, un divisor por 2 y un divisor N en la cadena directa. Ustedes me van a decir, che, ¿para qué es esta flecha acá? Bueno, porque uno puede dividir o no dividir, digamos, tiene la posibilidad de bypassear el divider. Y en vez de un VSO, el microcontrolador, por una cuestión, digamos, tecnológica, tiene embebido un CCO, que es Current Control Oscillator. Es decir, es un dispositivo que a través de una corriente de entrada genera una frecuencia de salida. Esa es la única diferencia entre un CCO y un VCO. Uno es por corriente y uno es por tensión. Pero desde el punto de vista conceptual es lo mismo. O sea, genera a partir de una corriente de entrada una frecuencia de salida. ¿Quedó en claro, chicos, más o menos? Obviamente, digamos que ustedes después se van a meter dentro del PLL, van a analizar las condiciones de bloqueo, las condiciones de filtro, porque hay un filtro pasa abajo puntualmente, porque esto es un multiplicador y genera armónicas. Eso lo van a ver en quinto. Lo que a mí me interesa es que sepamos que gracias al PLL nosotros, con una frecuencia de referencia, podemos obtener una frecuencia mayor y no necesariamente tiene que ser un múltiplo directo, puede ser fraccionaria, es decir, uno puede tener una frecuencia de salida fraccionaria respecto a la frecuencia de referencia de entrada. Bien, estas son las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Fíjense que yo les había mencionado cuando vimos el diagrama en bloques, el PLL clock, PLL CLK, que lo tienen acá, ¿bien? Que va a ser la frecuencia que nosotros vamos a tomar. Bien, creo que no nos queda ninguna otra imagen. Sí, sí, por supuesto. ¿La división por 2 tiene alguna explicación o porque quedó lindo? O sea, ¿hay algún sentido? Ahí se te cortó, pero puntualmente me estás preguntando respecto a esta división por 2. En realidad lo que te está fijando la división por 2 es una condición mínima. ¿Bien? Si vos dejás todo en 1, o sea, si vos lo tenés bypaseado, vos sabés que el PLL va a empezar a trabajar como mínimo a partir del doble de la frecuencia. ¿Se entiende? O sea, simplemente es para fijar una condición de contorno. Vos después podés agregar los divisores N y M que te van a permitir correr. Pero por una cuestión tecnológica, ARM lo tiene dividido por 2 para fijar una condición de trabajo mínima. Es decir, bueno, de acá en adelante. Bien, no sé si eso responde a tu pregunta. Pero puntualmente Sí. el porqué del diseño dividido 2 es una cuestión de los ingenieros de ARM que decidieron, digamos, que el bloque del PLL sea así. El PLL puede no tener este dividido 2 y estamos de acuerdo en que va a funcionar igual y va a funcionar perfecto. Pero es una cuestión es un parámetro de diseño que habría, digamos, que ver puntualmente por qué es que lo quisieron definir así. Ok, gracias. Bien, chicos, bueno, ahora entonces quería mencionarles, acá tenemos un bloquecito un poquitito más grande de lo que es el PLL, perdón, el módulo, digamos, de clock de nuestro microcontrolador, en donde tenemos el main oscillator, que es el que, en este caso ya cambio de herramientas, o sea, este modulito es el que nosotros vamos a trabajar habitualmente. Después fíjense que tienen el RTC también abajo, que es una de las posibles, digamos, selecciones junto al interno del RC. Pasamos por nuestro main PLL, y después, bueno, generamos las frecuencias para los peripheral clock si así lo quisiéramos.
es muy importante que nos familiaricemos, chicos, con esta palabra, CCLK, porque va a ser la frecuencia de oscilación de nuestro core. Siempre que hablemos de 96 megas, 120, 100, nos estamos refiriendo a la palabra CCLK, ¿bien? Del core, justamente del clock core del trabajo. Bien. Cuestiones a tener en cuenta, chicos, y ahora sí tenemos que prestar atención acá. No metamos la pata en esto porque si metemos la pata, quemamos cosas, ¿bien? Así que acá hay que prestar más atención todavía que lo habitual. PLL-CLK, ¿bien? Les voy a hacer simplemente para que quede bien anotado. No puede valer cualquier cosa, ¿bien? O sea, cuando nosotros trabajamos y diseñemos la frecuencia de oscilación de nuestro PLL, tenemos que garantizar que nuestra frecuencia PLL clock, PLL-CLK, se encuentre dentro de este rango de trabajo. ¿Bien? O sea, que nuestro PLL tiene que tener el multiplicador y el divisor para llegar a esta frecuencia PLL clock. No podemos estar ni por debajo ni por encima. ¿Y por qué hago mucho hincapié en esto? Digamos, ustedes no van a tener un control dinámico sobre esto. Es decir, que si ustedes meten mal los multiplicadores y los divisores, el compilador no les va a decir, che, ojo que estás multiplicando y dividiendo mal y no estás respetando las frecuencias de cálculo. Esto va a depender pura y exclusivamente de ustedes, en cómo ustedes, digamos, interpretan el manual y cómo ustedes ingresen los valores de multiplicador y divisor dentro de la fórmula para llegar a esta frecuencia. ¿Qué es lo primero, chicos, que a ustedes les surge acá? O sea, ¿qué les llama la atención de estas frecuencias respecto a lo que nosotros dijimos desde la clase 0 del LPC 1769? Que son mayores al máximo. Claro, ustedes me van a decir, Juan, pará, hay algo que me estás mintiendo, hay algo, digamos, que no me estás cerrando, porque vos desde la clase 0 me dijiste el 1769 puede trabajar hasta 120 megas. Y ahora me estás diciendo que, no sé, que el PLL puede trabajar de 275 a 550, estamos hablando de 2, 3, 4, 5 veces más. Hay algo que no está bien. Bueno, en realidad está bien, chicos, es así, porque si ustedes miran el bloque general, la frecuencia de oscilación del PLL está seriada con un modulito que es CPU Clock Divider, que lo único que hace es divide la frecuencia de salida del PLL por números enteros. ¿Bien? Divide por 2, divide por 3, divide por 4, 5, 6, lo que ustedes decidan en función de los parámetros de diseño. Obviamente, digamos que ya si ustedes prestan atención, si la frecuencia mínima del PLL es 275, yo no voy a poder dividir por 2 acá, porque así, digamos, yo haya seleccionado la frecuencia mínima, el microcontrolador va a estar trabajando fuera de especificación, porque va a trabajar a más de 130 megas, o sea que algo voy a quemar. Así que el CPU Clock Divider va a trabajar a partir de 3. ¿Bien? Ya 3, en algunos casos vamos a garantizar que esté dentro de parámetro de diseño. Por ejemplo, un valor, chicos, con el que vamos a diseñar. ¿Bien? Vamos a trabajar ahora para configurar nuestro PLL y que trabaja a distintas frecuencias. Vamos a hacerlo a 120 y después lo haremos a 90. Vamos a trabajar con 2 o 3 parámetros de diseño. Imaginemos, chicos, que diseñamos para un PLL clock de 300 MHz. Bien, y queremos una frecuencia CCLK de 120 MHz. ¿Por cuánto debería dividir el CPU Clock Divider para tener esta frecuencia? Por 3. Exactamente, bien sencillo. O sea, tenemos que garantizar que el CPU Clock Divider sea por 3, porque si no divide por 3, estamos metiendo la pata. Bien, si divide por 4, ¿a cuánto va a oscilar el micro? O sea, chicos, imagínense que nos confundimos si dividimos por 4. ¿A cuánto va a oscilar el microcontrolador? A 90 megas. A 90 megas, perfecto. No hay problema. O sea, ¿cuál va a ser el mayor de los problemas? Que los tiempos no se van a cumplir. O sea, que lo que ustedes esperaban que lo hagan en un segundo, lo va a hacer, no sé, en un 1,3 segundos, lo va a hacer en un tercio más. Ahora, si nos confundimos y dividimos por 2, ¿qué problema vamos a tener? Se Y va a complica. estar corriendo a 180. Bien, van a tener que agarrar un matafuego para enfriar al micro porque va a empezar a levantar temperatura. Así que esto es donde ustedes tienen que prestar especial atención. El clock divider es fundamental que no metamos la pata. Nadie nos, insisto, o sea, el compilador en forma dinámica no nos va a avisar. Che, ojo que estás dividiendo mal, el microcontrolador se va a quemar. No nos van a avisar nadie. Nos vamos a dar cuenta cuando el microcontrolador se haya quemado, porque veamos, por una cuestión térmica, la temperatura de juntura va a llegar a una temperatura, digamos, por encima de la especificación, por encima de la temperatura nominal, y se va a terminar derritiendo el silicio. Así que básicamente se va a quemar el microcontrolador. Eso ténganlo en cuenta. ¿Pueden hacer un overclocking? Y en realidad lo pueden hacer si quieren.
De hecho, yo lo hice para hacer unas pruebas mientras Marcelo estaba digamos, mencionando las clases teóricas, quise hacer unas pruebitas de consumo y lo hice andar a 128. No me pidan más, o sea, más de 128 no quiero probar, no me quiero arriesgar. Pero a 128 corría perfecto el micro. Corría perfecto yo lo ejecuté. Tengan en cuenta, digamos, que probablemente si ustedes lo van a ejecutar en periodos largos en donde ustedes estén consumiendo mucha energía del clock, es decir, tengan muchos módulos prendidos, yo no me arriesgaría, ¿bien? Yo trabajaría en 120 megas y si necesitan trabajar más, cambien de microcontrolador. No es una solución técnica válida hacer un overclocking para un diseño. Si ustedes necesitan salir del paso, lo pueden hacer en alguna situación particular, pero no en un diseño de cero. Claramente sería un error conceptual de diseño diseñar para trabajar en overclock. No sé, digamos, yo no soy gamer puntualmente, yo me quedé en el Age of Empires. El último que jugué fue el Age of Empires 2. Después, no sé, el GTA 3, el Vice City, no puse ningún juego más. Pero hay muchos gamers hoy por hoy, digamos, que están locos por la PC, les encantan los juegos y demás, y muchos los llevan a overclocking, ¿vieron? Que después tienen que garantizar el enfriamiento del CPU por medios líquidos. O sea, es algo, una materia de estudio, pero es una materia de estudio más termodinámica que electrónica propiamente. Es como enfriar algo que vos lo estás llevando a temperaturas de trabajo que no son las nominales. Bueno, entonces ya más o menos el diagrama en bloques lo tenemos en claro, sabemos que tenemos, y a ver, les pido acá, digamos, asistencia a ustedes. ¿Cuáles son los tres parámetros? Vamos a trabajar únicamente con tres parámetros para configurar nuestro PLL. ¿Cuáles van a ser? M, N y CPU Clock Divider. Exactamente. Muy bien, Juan Francisco. MN y divisor. Esos van a ser los tres parámetros. Esas van a ser nuestras tres variables independientes. Nuestras tres variables dependientes. Nuestra variable independiente, ¿cuál va a ser? La frecuencia de la que tenemos afuera. Porque si ustedes me dicen, yo tengo un cristal de 12 mega, es una cosa. Si ustedes tienen un cristal de 18 mega, claramente les va a cambiar las condiciones de diseño. Así que, más allá de que nosotros tengamos M, N y divisor, tenemos que tener en cuenta cuál es la condición externa que nos está fijando el diseño. Si tenemos los 4 mega es una cosa, si tenemos los 12 mega es otra cosa. Es muy importante esto, chicos. Si ustedes trabajan con el internal RC, con el IRC, ¿a qué frecuencia va a oscilar el microcontrolador? Les repregunto, ¿a qué frecuencia va a oscilar el internal RC? El IRC es de 4 MHz, chicos. 4 MHz con una incertidumbre del 1%. Y en realidad lo que les estaba haciendo es una pregunta capciosa, porque lo que ustedes me deberían responder es, depende del PLL. Bien, lo que quiero que les quede muy en claro a ustedes es que el PLL no solamente funciona para un cristal, funciona también para el internal RC, es decir, que ustedes pueden correr el microcontrolador a 120 MHz utilizando el IRC como fuente de reloj, ¿bien? Que les quede en claro eso. E inclusive ustedes con un cristalcito de 32.768, bien, utilizado para el RTC, para un reloj en tiempo real, también pueden utilizar el PLL. Eso ténganlo bien en claro, digamos, no van a tener ningún inconveniente en poder utilizar el PLL con un reloj del tipo de 32.768. Así que eso ténganlo en cuenta. Dentro de este módulo, una salvedad que les hago, lo que ven acá abajo, WDT, lo deben haber visto con Marce, es el Watchdog Timer. Bien, Watchdog es básicamente un perro guardián. Lo que hace es, dentro de nuestro microcontrolador, cada X tiempo espera que sea refrescado. Si no se refresca, nos dispara una excepción diciendo, che, hay algún problema en tu código porque no me refrescaste en el tiempo que yo esperaba. Bien, y en base a eso, nosotros tomar las determinaciones porque probablemente se pudo haber colgado de nuestro programa. Bien, para eso sirve el Watchdog, el WDT, el Watchdog Timer puntualmente. Que puede ser, fíjense que se puede seleccionar de acá, del internal RC o del RTC, pero no del oscillator OCC clock. Bien, ¿por qué no se puede seleccionar de acá? Porque el OSC clock, recuerden que tiene un tiempo de establecimiento. ¿Bien? Imagínense en ese tiempo de establecimiento hasta que se estabilice ese reloj, el Watchdog Timer se estaría reseteando permanentemente y no nos dejaría arrancar. Por eso es que no se puede seleccionar como fuente de reloj. Así que si ustedes van a utilizar el Watchdog Timer, tienen que tomar como fuente de reloj el RTC o el internal RC. ¿Bien? Eso ténganlo presente. Bueno, habiendo visto esto, creo que no nos queda ninguna cuestión más que meternos a configurar. No tengo ninguna diapositiva más acá preparada para mostrarles. Quería hacerles hincapié en, a ver si lo tengo acá.
Bueno, acá inclusive chicos dentro del manual, si quieren ustedes tienen ejemplos para analizar. Recuerden que estamos dentro del módulo 4, o sea, todas las diapositivas que yo les estuve mostrando, todas las imágenes que les estuve mostrando recién, son sacadas de la unidad 4 del User Manual. Ahí tienen todo lo que van a necesitar ustedes. Metiéndonos ahora sí propiamente en nuestro código, vamos al MSU Expresso. ¿Cómo nosotros hacemos para jugar con nuestro cristal? ¿Qué es lo que hice yo, chicos? Me traje un ejemplito del peripheral Blinky dentro de nuestro LPC Open. Hago un nuevo repaso para que en la grabación de la clase quede bien en claro esto. Marce, ¿te agarro en línea vos? Bueno, Sí. denme un segundito mientras les muestro esto. Sí, Tenemos... Juan, te escucho. Marce, te hago una consulta. ¿La clase la estás grabando? Claro. Ah, perfecto. Más que nada, chicos, para garantizar que nos quede ya como material de consulta en el caso que ustedes tengan que hacer alguna configuración. Recuerden, si ustedes tienen que importar un archivito del LPC Open, basta con que vengan a Import Project from File System, busquen el .zip, bien, vengan a un browse. En nuestro caso es el LPC Open, recuerden que es la versión 2.10 la que trabajamos, la que dice 1769, y puntualmente, ¿qué es lo que yo hice? Me traje el ejemplito bien sencillo, o sea, de selección en todo. A mí no me lo va a dejar traer porque ya lo tengo, pero me traje el peripheral Blink, ¿bien? Que no es ni más ni menos que un ejemplito que usa el SysTick, que después lo vamos a ver, el SysTick, y hace parpadear un LED en el SysTick, nada más que eso. Bueno, ¿qué cosas tenemos que hacer? Vamos dentro de nuestro proyecto, vamos a entrar a Examples, dentro de Examples, a la carpeta SRC de Sources, y allí dentro tenemos el archivito CR Startup, ¿bien? Donde nosotros podemos jugar un poquitito con todo. Recuerden que CR Startup incluía los vectores de interrupción, la inicialización de las zonas de memoria. Recuerden que estuvimos charlando respecto al segmento data, que era el segmento de aquellas variables que se inicializaban, y el segmento BSS, que eran, siempre hablando de variables globales, y el segmento BSS, que eran aquellas variables globales que no se inicializaban y como tal se forzaban a cero. Bien, acá tienen de hecho justo la instrucción en el que inicializa en cero la posición de memoria de la variable global. En cambio, la zona data lo que hacía era inicializar con el valor distinto de cero que nosotros hayamos fijado para la variable global. Bueno, dentro de CR Startup van a ver que antes de llamar al main, o sea, acá puntualmente está el llamado a main, es decir, acá ya vectoriza nuestro programa, no podemos hacer más nada. Pero inmediatamente antes de llamar al main, van a ver que hace un llamado a una función llamada system_init. Vamos a entrar dentro de system_init, y lo único que hace system_init, chicos, es llamar a en este caso, a una API que se llama board system_init. ¿Por qué, chicos, llama a board? Porque yo tengo un define dentro de mi proyecto. Fíjense lo que voy a hacer, ¿eh? Yo no quiero que entre a board system_init. Ya les dije que board era, digamos, una biblioteca extra que nos proveía el sistema LPC Open, que nos daba algunas facilidades que en realidad no sirven para nada, simplemente es para prender un LED, en vez de llamar a la API de LPC Open, era llamar a una board LED set, como que nosotros no le vamos a sacar provecho. Entonces, ¿qué hago? Selecciono mi proyecto, dentro, digamos, de la selección de mi proyecto, vengo acá abajo a Quick Settings, Define Symbols, y estas son definiciones globales, bien, que tiene nuestro proyecto, es decir, que ustedes, en lugar de tener que poner un define en un punto H e incluir ese punto H dentro de todos los archivos fuente de su proyecto, basta con que vengan acá, agreguen y pongan un define. Yo simplemente voy a hacer un no board lib. Bien, estoy haciendo un define global a nivel proyecto. Fíjense lo que pasa ahora en pantalla. ¿Ven cómo cambió la compilación condicional? Ya, ahora en lugar de llamar a board system_init, simplemente está compilando para llamar a chip system_init, que es la forma en la que nosotros vamos a trabajar y la que más me gusta trabajar. Bien, vamos a hacer control clic. Dentro de chip system_init, fíjense que llama a setup IRC clocking, bien, que claramente no es lo que nosotros tenemos que hacer, sino que dentro de esta misma función, que es system_init, dentro, digamos, de este mismo source de LPC Open, en lugar de llamar a IRC clocking, que es el que estaba llamando acá, vamos a llamar a extile clocking. ¿Bien? Y lo ponemos acá. ¿Bien? O sea, en lugar de ahora configurar el internal RC, vamos a configurar el reloj externo, ¿bien? A través del cristal. Vamos a meternos dentro de esta API, y fíjense qué fácil que es configurar esto, ¿eh? Bueno,
Les explico rápidamente qué es lo que hace. Desconecta o sea, lo que tiene que hacer es desconectar el PLL principal, habilitar el cristal y después volver a conectar el PLL. O sea, hace un sistemita de reconexión. Por eso es que van a ver que acá inclusive hay un while. ¿Qué es lo que hace este while? Está esperando a que el cristal se estabilice en frecuencia. ¿Bien? Una vez que el cristal, porque una vez que energizamos el cristal, imagínense que vamos al instante delta t, es decir, vamos, no sé, un nanosegundo después, y el cristal claramente no va a estar oscilando en parámetros nominales. Hay que darle un tiempo de establecimiento, dependiendo del cristal varía ese tiempo de establecimiento. ¿Cómo lo resuelve esta función? Mediante un lazo bloqueante. Tengamos en cuenta que este lazo bloqueante es válido porque está en la inicialización. Esto no sería válido dentro de nuestro programa. Imagínense poner un lazo bloqueante en su programa que no haga nada más que esperar a que el cristal se estabilice. Tengamos en cuenta que esto es válido únicamente porque está en la inicialización de nuestro microcontrolador, ¿bien? Antes de haber vectorizado siquiera el main. Bueno, una vez que hayamos garantizado que el cristal se encuentra oscilando en parámetros nominales, ahí sí empezamos a jugar con los parámetros que queremos. Bueno, ¿qué está haciendo acá? ¿Bien? Chip, clock, setup, PLL. Fíjense lo único que está haciendo, chicos, seteando el parámetro M y el parámetro N. Yo acá les puse este ayuda a memoria, creo igual que viene por defecto si ustedes se lo traen después el ejemplito, creo que ya lo tienen por defecto. Acá, digamos, puntualmente lo que está haciendo es seteando la frecuencia FSCO, que es la que nosotros habíamos llamado PLL clock. Bueno, no es ni más ni menos que la frecuencia del oscilador controlado por corriente. ¿En cuánto tiene que estar? Entre 275 y 550. Así que estamos en parámetros nominales. Fíjense cómo se compone el cálculo. 14 más 1, es decir, acá el parámetro que estamos poniendo acá, le suma 1, que conforma el valor m, por 2, que era la realimentación que tenía el por 12 MHz, que en este caso es la frecuencia del cristal, dividido 0 más 1, o sea que este parámetro sería n. N vale 1, m vale 15, en este caso. Así es como llegamos a los 360 megas. Y después van a decir, Juan, pero pará, esto hay que dividirlo porque si no quemamos todo. Bueno, ¿dónde lo hace acá? Cuando llama a chip, clock, set, CPU clock divider, recuerden que es más 1. O sea, lo que estamos poniendo acá como 2, en realidad es 2 más 1, es lo que logra el 3. Es decir, 360 dividido 3, estamos haciendo oscilar a nuestro microcontrolador a 120 MHz de esta forma. Bien, voy a hacer un build. Puede ser, chicos, que me tire un warning porque yo recién definí de hecho, para hacer la prueba voy a borrar el define que hice recién, ¿vieron el define global? Porque probablemente me tire algún warning diciendo, che, ojo que te falta esto, te falta aquello, para no perder tiempo, que estamos medio cortitos. Esto lo borro. Así vamos a trabajar en este momento con la board lib. Y después, en tal caso, en la próxima clase ya nos metemos bien en detalle con esto. Bueno, ahora sí. Voy a hacer un build. Fíjense, chicos, acá de vuelta hacemos el repaso de las zonas de memoria. Text, recuerden, chicos, que era la zona de código. Acá tenemos el código de memoria ROM. Data era el segmento de variables inicializadas. BSS era el segmento de variables globales no inicializadas que se forzaban a 0. Y decimal no era ni más ni menos que sumar test más BSS. Bien, era una tontería. Bueno, ahora sí vamos a pasar a hacer un debug. ¿Y qué es puntualmente lo que quiero ver? Cómo discúlpenme que no paré la sesión de debug anterior, por eso me está tirando el error. Ahí está. Bueno, vamos a hacer un debug. Ahí estamos. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Por si no quedó en claro, hacemos un repaso rápido de las funciones que tenemos acá arriba. Step into, recuerden que se metía dentro de las funciones, en cambio step over la salteaba. Bien, cuando nosotros hacíamos el paso a paso de debugging, en este caso voy a hacer un step into y me voy a meter dentro del System Core Clock Update. Cuando nos metemos dentro, fíjense que me habilita una tercera función de seguimiento que es step return. Imagínense que ustedes tienen una función, en este caso no lo vamos a ver porque es una función con una única línea. Pero imagínense una función con 30 líneas. Bueno, si ustedes le dan step return, hacen el salto hasta el return. O sea, si tienen 30 instrucciones de por medio, las saltean todas y llegan hasta el final. En realidad no las saltean, las ejecutan pero sin parar. Bueno, y acá voy a hacer un step over para no meterme acá dentro del System Clock, que es un dolor de cabeza.
voy a mirar a qué frecuencia está. ¿Ven, chicos, que está oscilando a la frecuencia que yo quería? 120. Ahora vamos a hacer un cambio. Voy a parar todas las sesiones de debugging. Me voy a meter dentro del archivito que recién estaba configurando, que es el... creo que era este. Acá. Bien, recuerden, chicos, todos estos sources que yo estoy tocando forman parte del paquete LPC Open. Bien, en este caso es el sysinit dentro del LPC Open. Bueno, ahora ¿qué voy a hacer? En lugar de dividir por 3, voy a dividir por 4. Al dividir por 4, ¿a cuánto debería oscilar, chicos, el micro? A 90 megas. A 90. Vamos a hacer un bill. Bien, y vamos a pasar a hacer un debug. Y vamos a constatar que el microcontrolador esté oscilando a 90 MHz, bien, que no hayamos metido la pata. Bueno, hago el mismo procedimiento, un step into, un step over, y me paro sobre System Core Clock, 90 MHz. Bien, es decir, que lo estamos configurando bien. Ya le agarramos la dinámica. Ahora, vamos a jugar un poquitito más. Les hice bajar el Excel. ¿Bien? Yo les hice bajar un Excel, que es un Excel que nos provee NXP. Yo le hice unas pequeñas modificaciones, nada más. Les puse unos formatos condicionales para que sea simplemente de material de ayuda. ¿Ustedes qué es lo que setean acá? La frecuencia máxima del CPU, es decir, a la frecuencia a la que quiere, en realidad la frecuencia máxima a la que va a oscilar. Esto lo único que hace es les va a pintar en rojo si se pasan. O sea, si yo acá pongo, no sé, 480. Ah, perdón, me lo calcula solo, está bien. Lo que hace es me está fijando, o sea, si yo acá le pongo, no sé, 360, ven cómo automáticamente el CPU divide va cambiando. O sea, me está calculando el parámetro de división de salida para que no me pase nunca de la frecuencia máxima. Por eso es que tiene este parámetro. Y obviamente ustedes también van a seleccionar cuál es la frecuencia de entrada. En nuestro caso es 12 MHz porque es el cristal de 12 MHz. Bueno, ahora vamos a jugar un poco, a ver, no sé, a ver si... Hagámoslo oscilar a 80, a ver. Tengan en cuenta, chicos, algo, y en esto sí es importante. Si ustedes quieren oscilar, quieren hacer oscilar el microcontrolador a 80, y yo ya les mostré el diagramita en bloques, que venimos acá. Yo ya les mostré que en la cadena directa hay una división entera. O sea que si ustedes quieren hacer oscilar el micro 80, claramente la frecuencia de salida del PLL tiene que ser un múltiplo de 80. No pueden poner 285 porque no les va a dar nunca. Claramente al dividir por un número entero, no les va a dar nunca. Entonces, no sé, imaginemos 80, no sé, podemos poner 320 o podemos poner 400 acá. Vamos a fijar 400. Y al dividir por 4 nos está dando los valores de salida. Fíjense que nos da muchas combinaciones. Ven que hay infinidad de combinaciones de... La primera columna es el M real, la segunda es el M redondeado, o sea que el M que tenemos que poner, y después el N correspondiente. Todas las que nos marcan rojo son errores, ¿bien? Tienen error esas fórmulas, y tienen errores grandes. ¿Bien? Por eso es que no nos trabajamos. ¿Con cuáles tenemos que trabajar? Con estas, con las que tienen error 0. ¿Bien? Error 0, error 0, error 0. Así que no sé, vamos a ir a la primera. Vamos a resolverlo de esta forma. Fíjense que en realidad todas las que funcionan son múltiplos entre sí. 50, 100, 150, por eso es que funcionan. Pero por eso les pedí a ustedes que descarguen el Excel, porque es una hoja de cálculo que nos facilita la vida. En vez de estar metiendo dedos y probando cuál es el M y el N que nos termina dando, el Excel ya automáticamente nos resuelve la ecuación. Bien, en este caso vamos a seleccionar, necesitamos un M en 50 y un N en 3. Bien. Vamos a nuestro código, volvemos al archivito que nosotros estábamos trabajando, que forma parte del EPC Open, y vamos a asignar 49 y 2. Bien, no borro el comentario, lo vamos a modificar, si así nos queda bien. 49 más 1, y acá vamos a hacer 2 más 1. Es decir, chicos, que si yo agarro la calculadora, no vamos a confiar en el Excel, no quiero que mi microcontrolador se queme por culpa del Excel. Vamos a hacer el cálculo. 50 por 2 por 12 mega, dividido 3, efectivamente me da los 400 MHz de PLL, que ahora los tengo que dividir por 4.
Vamos a poner 400 dividido 4, vamos a obtener 100. Acá vamos a poner 3 más 1, ahí está. Bueno, vamos a hacer un build y vamos a ver si efectivamente llegamos al resultado que queríamos. Quiero que sí les queden claro a todos lo siguiente. Pueden llegar al mismo resultado por distintos valores de m, n y divisor. Eso ténganlo en cuenta, ¿eh? Yo tranquilamente acá, o sea, en el Excel, podría haber dicho, che, pero espera, en vez de 400 pongo 500. Si 500 cumple. Sí, cumple, y fíjense que me da distintos valores de m y de n, pero llego igual. Ahora, ¿yo puedo poner 600 acá, chicos, en Target FSCO? No, ¿por qué no? ¿Tu máximo no era 550? Exactamente, por una cuestión de diseño y un factor de diseño, yo de hecho, si pongo 600, fíjense que me lo pinta, por eso es que les dije que les puse unos formatos condicionales para no meter la pata. Me lo pinta y me indica acá, che, ojo que está fuera de, o sea, si lo pinta en naranja, sepan que acá lo dice, valor no está soportado, o sea, están fuera de especificación. Bien, así que ustedes pueden poner hasta 550, o sea, si ponen 550 lo toma, 551 ya no. Bien. Bueno, vamos a hacer un build de nuestro proyecto, creo que ya lo había hecho, por lo tanto lo vuelvo a hacer. Bien. Y vamos a... No lo había hecho. Y ahora sí, hacemos un debug. Recuerden, chicos, si ustedes hacen un debug, como viene configurado por defecto el MSU Expreso, automáticamente les hace el build. Y nuevamente no paré la... Bueno, ahora sí. Caemos nuevamente, vamos a hacer el step into y un step over. Y nuestro micro efectivamente está oscilando a 100 MHz. Bien, así que lo tenemos bien, le hemos agarrado la mano. Hacemos, chicos, el último ejemplito para que nos queden claro cómo podemos hacer un overclocking y cómo podemos hacer bolsa al micro. Obviamente no va a terminar, a ver, la idea de la clase es que no termine mi micro quemado. Si termina quemado, se reirán ustedes por el resto de la clase, pero a lo que quiero orientar es que nadie nos controla la frecuencia a la que puedo oscilar el micro. ¿Qué vamos a hacer? Voy a hacerlo oscilar a 122. 122. Esperemos no meter mal los dedos porque se nos va a complicar. Entonces, 122 yo voy a poner 488. Total, es un parámetro que está funcionando. Déjenme... Déjenme ponerle este acá, 122. Ahí está. Bueno, lo voy a hacer oscilar, chicos, entonces 122. Tengan en cuenta que tuve que tocar el Excel, porque si no, no me deja. Entonces, le puse acá en frecuencia máxima 122, si no, no me iba a dejar o no me iba a hacer el cálculo como yo quería. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que poner un M en 61 y un N en 3. Vamos a hacer esto. Vamos a parar el debugging. Acá estamos. Y esto después lo voy a modificar rápido para no meter la pata. Vamos a hacer 60 más 1. Dijimos 60 más 1. Y acá vamos a dividir por 2 más 1, 3, ¿bien? Es decir, va a ser 61 por 2 por 12 mega. Y esto lo dividimos por 3. Me da 488. Si esto lo divido por 4, voy a llegar a los 122. ¿Bien? Fíjense que está bien. 3 más 1 me da perfecto. Vamos a hacer un build. Bien. Recuerden siempre al hacer el build tienen que seleccionar el proyecto. Ya es la segunda vez que me pasa que no lo selecciono. Y vamos a hacer el debug.
Bueno, por el momento no se me quemó, así que por ahora salió bien la prueba. Vamos a hacer un step into y un step over. Me voy a parar sobre System Clock y fíjense que está oscilando a 122 megas. Es decir, estoy haciendo un overclocking de microcontrolador. Está trabajando fuera de especificación. ¿A qué apuntaba con esto? Si ustedes meten mal M y N, ustedes pueden lograr acá 150, 180 megas tranquilamente. Se les va a quemar el micro, ténganlo en cuenta eso. Obviamente va a haber un punto en el que el PLL, esperen que voy a parar, no quiero terminar con la vida del micro. Tengan en cuenta, chicos, que el PLL es un sistema dinámico, ¿bien? O sea, tiene un rango de trabajo. No es que ustedes ponen 2 GB y el PLL les va a llegar al microcontrolador a 2 GB porque sería una guía de onda más que un microcontrolador. El PLL tiene un rango de trabajo puntual. O sea, si ustedes me van a decir, Juan, ¿por qué me estás fijando estas frecuencias? Justamente porque por parámetros de diseño el PLL trabaja en este rango. Si ustedes se pasan muy por arriba o muy por debajo, se quedan muy por debajo, el PLL no va a enganchar. ¿Vieron el Phase Lock Loop? Cuando yo les mostré el diagramita en bloques, que esto digamos, tenía que engancharse. ¿Por qué? Porque hay parámetros de diseño, hay constantes de filtros que diseñar acá. Si ustedes no trabajan dentro de este rango o muy próximos a este rango, el PLL no va a enganchar y nunca les va a trabajar el micro. ¿Bien? Lo peligroso es si el PLL les engancha y termina oscilando por encima de la frecuencia, porque ahí claramente sí van a tener problemas con su micro. Bueno, aprovechamos la horita, me parece, chicos, que debería haber quedado claro cómo configurar el PLL. Tengan en cuenta que este Excel está, de hecho, ahora lo primero que voy a hacer cuando termine la clase es bajar la frecuencia del micro, porque cada vez que lo conecte, si no va a estar oscilando a 122 megas, pero tengan en cuenta que este Excel a ustedes los ayuda, está dentro del campus virtual, dentro de la unidad 2 del campus virtual. El capítulo de microcontroladores van a encontrar el Excel que se llama calculador PLL, lo descargan y en base a eso ustedes pueden trabajar con el PLL, con los multiplicadores divisores del PLL para llegar a la frecuencia que ustedes quieran trabajar. Abro el juego 2 minutos, chicos, nada más como para que queden claros algunos conceptos, que lo importante es que nos queden acá, digamos, acá en claro algunos conceptos y damos por cerrado todo. Sabemos que la frecuencia máxima de nuestro microcontrolador es 120 MHz. ¿Bien? Ahora, les repregunto a ustedes, ¿sería una buena práctica fijar siempre a 120 MHz la frecuencia de oscilación del micro? Ahí les pido justificación. No, porque estarías consumiendo siempre el máximo. Exactamente, o sea, digamos, la frecuencia y el criterio de selección de frecuencia del microcontrolador tiene que ser un criterio fundado. Yo si voy a, digamos, hacer, no sé, desarrollar una aplicación de PWM, pero de PWM de baja frecuencia, no sé, en 20 kHz, para mover un motor, sería un despropósito trabajar el microcontrolador a 120 MHz, sería una locura, estaría consumiendo un montón de potencia, un montón de corriente, digamos, que desarrollaría un montón de potencia, en un diseño completamente innecesario. Es decir, la selección de la frecuencia tiene que hacerse en forma criteriosa. Uno tiene que elegir la frecuencia en base al proyecto que está desarrollando y no seleccionar el proyecto en base a la frecuencia. Obviamente que es así. El micro corre hasta 120 MB, pero cubre el diagrama completo. Nosotros recién no se lo configuramos a 90, 100, 120 y 122. ¿Podemos configurarlo a 60? Sí. ¿Podemos configurarlo a 40, 20, 30, 10? También. O sea, los parámetros de configuración son amplios, son realmente muy amplios, e inclusive, chicos, si miramos esperen que minimizo esto, que me molesto. Si miramos el diagrama en bloques, ¿qué significa esta flecha que les estoy marcando con el mouse? ¿Qué nos estaría permitiendo hacer? No usar el PLL. Exactamente. O sea, muy bien, Juan Francisco. O sea, uno no está obligado a usar el PLL. Si uno no usara el PLL, ¿bien? Y conectase directamente el cristal externo, nuestro micro estaría oscilando a 12 MHz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no estamos usando el PLL, no estamos ni multiplicando ni dividiendo la frecuencia de trabajo del cristal. Pero eso ténganlo en cuenta. O sea, si ustedes están desarrollando una aplicación que no requiere el uso del PLL, es completamente innecesario que lo prendan, porque obviamente el PLL consume, y no consume poco. Estamos hablando del orden de varios miliamperes. Así que la selección del PLL también entra dentro del criterio de selección de frecuencia de su proyecto. Si su proyecto realmente requiere PLL, lo habilitan. Si su proyecto no requiere, no lo habilitan y lo bypassean. ¿Bien? Lo bypassean justamente acá con el registro PLL0con, o sea, con el bit PLL0con,
ustedes configuran si quieren utilizar o no el PLL. ¿Bien? Y lo que sí, chicos, es importante, que les voy a mencionar ahora para cerrar, fíjense que tienen el Peripheral Clock Divider. Cada periférico puede dividirse la frecuencia, ¿bien? Por defecto va a iniciar en la frecuencia de dividido 4, ¿bien? Si ustedes tienen el micro oscilando a 100, el periférico va a oscilar a 25, y ustedes cómo pueden hacer la configuración. Esto lo habíamos visto la clase pasada, si mal no recuerdo eran en Clock. Denme un segundito. Siempre háganlo a través del include, o sea, la búsqueda háganlo a través del include. Bien, fíjense que acá inclusive tienen los chip enable PLL y disable PLL, como para configurar los PLL. Creo que esto eran puntualmente para el PLL. Acá está. Con la API, chicos, la API Chip Clock Set P-Clock Divider, o sea, si ustedes llaman esto dentro de su main, esperen que lo abrimos, o sea, si ustedes dentro del main, dentro, digamos, de lo que sería la configuración, llaman a esta API, bien, de LPC Open, y lo único que le tienen que pasar es, como primer parámetro, en este caso es creo que una de las pocas APIs que no requiere sin el guión bajo T, sino que acá ustedes seleccionan el módulo que quieren trabajar. En nuestro caso vamos a poner timer 0, como hicimos la clase pasada. Ustedes le pasan como primer parámetro qué módulo quieren configurarle, y como segundo parámetro la división. Bien, pueden dividir por 1, fíjense que por defecto es por 4. Pueden dividir por 1, por 2 o por 8. Kevin, ¿querés hacer una consulta? No, se me activa solo el micrófono, no sé por qué. Tranquilo, no pasa nada. Menos mal que no estabas insultando al profesor. Bien, tenemos a Santiago, ya quedó dado vuelta hasta ahora, pero suele pasar. Ya estamos pasados las 12:30, así que se admite, siempre y cuando chicos no aparezcan con fondos raros de Zoom, no hay problema, diviértanse, fíjense. Bueno, chicos, puntualmente entonces, esta sería la API si ustedes quisieran configurar un módulo, en este caso el timer 0, con división por 1. ¿Bien? Si ustedes quisieran dividirlo por 2, pueden poner dividido 2, dividido 4, dividido 8. Esas son las 4 configuraciones que tienen para jugar. No sé si hay alguna consulta. Obviamente esto queda grabado. Quería aprovechar la horita de clase para que nos quede bien en claro cómo configurar un timer, cuáles son los beneficios de trabajar con el timer y las contras de trabajar con un PLL, que en este caso es el consumo. Quiero que queden claro que los periféricos inicializan dividido 4 la frecuencia del core, puede ser dividido 4, dividido 1, 2 u 8, eso es configurable, y lo hacen a través de esta API, como bien se la marqué acá, en donde como primer parámetro le pasan el periférico y como segundo parámetro la división que quieren trabajar con ese periférico. Y bueno, creo que no hay mucho más que tocar, digamos, respecto a esta clase. No sé si hay alguna duda, chicos, alguna cuestión que quieran preguntar, que quieran plantear, algo que no haya quedado claro. Bien. Bueno, por lo pronto yo no continúo porque digo, por ahí alguien se me van a seguir dando vuelta a las pantallas y van a quedar complicados o van a empezar con los fondos. Así que de mi parte queda cerrado. No sé, Marce, si vos querés aclarar algo, si querés dar vuelta a tu pantalla también. Lo debemos tener seguramente, debe estar, él está con los auriculares, debe estar escuchando, pero debe estar lejos de la PC. Así que ahora en unos segundos va a aparecer. Pero bueno, de mi parte, chicos, entonces la clase está Perdón, ahí estaba está. pegado a la PC, pero sin audio. Estaba con los auriculares, sí, que son bastante cómodos. Quería comentarles dos cosas breves. Dos seminarios que voy a empezar a distribuir entre ustedes, seminarios en la web, como para que se vayan acostumbrando a los temas que se están tratando en este momento. Uno de ARM directamente, sobre cómo desarrollar aplicaciones complejas, y otro de NXP, sobre control de motores, para que ustedes se vayan acostumbrando a la forma en la cual uno se va interiorizando de temas nuevos en la actualidad, es decir, a través de seminarios vía web, y es una herramienta importante como para que ustedes se suscriban y vayan recibiendo
novedades. Lo que antes eran las revistas, actualmente son los seminarios vía web. Nada más que eso era. Excelente. Marce, de mi parte quedo entonces en responderle. Franco, recibí tu anteproyecto, me gustó más, ahí ya vi que definiste un códec de NXP. Juan Falabella, yo tengo tu anteproyecto, ahí te voy a dar algún feedback menor. El grupo 2